de los despachos jurídicos, tanto de empleadores como de trabajadores, porque evidentemente todos estamos sujetos a el embate económico de esta pandemia, que no solo afecta a trabajadores y empresarios, sino también justamente a los despachos jurídicos sustentantes, porque ellos también se ven afectados en cuanto a la movilidad del derecho y en cuanto a su economía, porque pues evidentemente pues si no hay un trabajo en juez, en un tribunal, pues tampoco hay un ingreso. Entonces creo que todos y todas estamos afectados de alguna manera, y la cuestión aquí que vamos a ver es cómo salir adelante de este atorón, que no va a ser el primero de su tipo en el mundo. Estamos viendo que cada vez que hay más población, cada vez que estamos más juntos unos de otros, pues evidentemente van a subsistir estos virus que van a saltar de una especie a otra. Quiero hacer la aclaración porque ahora se usa el todos y todas y el todes. Cuando yo me refiero a todos, por favor, tómenlo en forma genérica. Estoy incluyendo, pero si no, hacemos una gran confusión del lenguaje y luego es imposible hablar. Entonces, quiero que sepan que yo parto de ese esquema para que no estemos dándole vueltas al lenguaje, sino más bien a las ideas, ¿de acuerdo? Sobre esto quisiera yo hablar. El despido, evidentemente, ustedes son ya abogados, conocen que el despido es el romper el contrato laboral o dejar de lado el contrato laboral o de alguna manera detenerlo abruptamente. Y la palabra es abruptamente. Puede ser de dos tipos. Evidentemente, puede ser un despido justificado o puede ser un despido injustificado. Siempre es una medida unilateral del empleador. No podría ser de otra manera, a menos que fuera una renuncia, en cuyo caso estaríamos frente al artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, que no fue modificado en esta nueva legislación, ¿de acuerdo? Ante ello, es importante señalar que las empresas fueron determinadas por una semaforización como indispensables o esenciales y no esenciales, ¿de acuerdo? Hubo poca claridad a lo mejor durante la emisión de los diarios oficiales de la Federación, porque no se convalidó la figura establecida en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a una contingencia sanitaria, por lo cual los empleadores no pudieron hacer uso de este artículo en el pago de un mes para los trabajadores de un salario mínimo. Y se dejó la puerta abierta y se cambió el término a emergencia sanitaria. Tenemos que hacer una aclaración profunda. La Ley General de Salud nunca habla de una contingencia sanitaria y bajo mi perspectiva está mal tomado el término del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, porque si en la Ley de Salud no existe el término contingencia sanitaria, nunca pudo haberlo invocado. Entonces, no vamos a poder estar dentro de la hipótesis que el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo establece, porque no está pegada a la Ley General de Salud. Nosotros, ese artículo se refiere justamente a una emergencia sanitaria por cuestiones de esta índole, en este caso específico. Pero si se usa mal la terminología, tenemos que recordar esta idea de que forma es fondo, y para los abogados es necesaria justamente que se apegue a la hipótesis que describe el hecho. En este sentido, pues tendríamos que volver a reformar la Ley Federal del Trabajo, y tendremos que hacerlo en muchos sentidos cuando le vayamos encontrando este tipo de cosas que ustedes y yo hemos notado, porque se hizo un poco en premura esta nueva legislación, porque teníamos que dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio, que dicho sea de paso, pues fue pues ya entró en vigor a partir del 1 de julio. Esto quiere decir que desplaza la normatividad laboral que teníamos en acuerdo con Estados Unidos y Canadá antes, y viene la nueva normatividad. ¿De acuerdo? Está pasando un helicóptero. Eso pasa a veces en los webinars.
¿qué es lo que sucede con el nuevo modelo de justicia laboral para, antes de entrar exactamente en el tema? Creo que nos estamos yendo hacia lo que es el common law y dejando de lado un poco el civil law. ¿Por qué lo digo y por qué estoy convencida de ellos? Los estadounidenses y los canadienses entienden el derecho internacional desde el punto de vista del common law. Y nosotros tenemos unas bases, tanto francesas como españolas, en el caso de nuestra legislación laboral. Tenemos un pequeño híbrido en cuanto a la Suprema Corte de Justicia entre el derecho anglosajón y el derecho de México, pero eso se queda de lado. En el aspecto de la normatividad mexicana, los americanos dieron pauta e incluso hicieron un anexo al 23 bis en el que se decía aspectos especiales por los cuales íbamos a controlar el área laboral. Como nosotros tenemos una legislación diferente a dos de las partes que componen el Tratado de Libre Comercio, pues ellos ganan en mayoría y se necesitó que la legislación mexicana se adecuara más a los aspectos del common law, es decir, ellos tienen centros de conciliación muy similares a los que nosotros tenemos hoy día, ya creados, pero todavía no, que no entran en función, ya entrarán en función el federal en octubre, esperemos, que se pueda con las restricciones que tenemos por la pandemia. Lo que está sucediendo en este momento es que ya nuestro derecho laboral se está pareciendo mucho al derecho que conocen los americanos y los canadienses, y por lo cual tienen incluso ya bases muy similares para poder acordar incluso los conflictos de carácter laboral. ¿Qué es lo que importaba realmente en la legislación de México? Que se cambiara aspectos para que fuera fácil de maniobrar por los americanos y por los canadienses, a efecto que en circunstancias de un conflicto internacional se pudieran sostener más o menos las mismas bases jurídicas. Partiendo de esto, nos topamos con este virus que en principio lo veíamos lejano y de pronto nos inundó a todo el mundo. Nosotros no teníamos la expectativa de que fuera tan letal, y no hablo solo de la letalidad en mortandad, sino hablo de la letalidad también en cuanto a lo económico y básicamente lo laboral. Y no solo lo vivimos derechos occidentalizados, como pueden ser pues, todos los europeos y todos los de América Latina, sino también aquellos que no sé si llamarlos derechos en el área oriental, como es China, como es Corea del Sur, que Corea del Sur sí tiene un derecho muy occidentalizado, como es Japón. Es decir, no se escapó ningún país de este grandísimo problema laboral. Llegando y aterrizando a México y volviendo al tema de la semaforización, y recordando que esta nos indicó desde el primer diario oficial que todavía no había semaforización, sino todo fue semáforo rojo, digamos, en el que nos indicaron que solo había empresas de carácter esencial, que son las que tradicionalmente siempre serán esenciales, de las que dependemos energéticamente, de las que dependemos un poco económicamente, como los bancos, las alimentarias, por supuesto, y las hospitalarias. Y los sectores gubernamentales que no pueden parar nada más porque sí. Pero esto también nos obligó a decirles a las empresas que no estaban en el carácter de esencial, que tendrían que cerrar, y pensaron en principio que sería a lo mejor un mes, pero esto trascendió después de, ya cuando llegó mayo, pues ya no sabían los abogados qué recomendar a las empresas, y los trabajadores también estaban en una incertidumbre brutal, porque pasando el mes empezamos a innovar. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos tribunales? Bueno, pues lo que
puede suceder, y que fue lo que sucedió, es que cada quien arregló el problema como pudo de manera particular. Yo esto no lo veo mal. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia una relación laboral, el contrato de trabajo, no hay ninguna autoridad. Uno no se presenta ante una autoridad y le dice, quiero hacer un contrato de trabajo. ¿Qué opinas, autoridad? Entonces, creo que es muy bueno que estos convenios se hayan realizado ante la incertidumbre que prevalecía. En muchos casos, creo que aquí la palabra importante es la que se conoce como libertad. La libertad sin vulnerar los derechos mínimos de la Ley Federal del Trabajo te permite maniobrarla por una conciliación para modificar ciertos aspectos de tus condiciones generales de trabajo, que esto, muchos de ustedes lo conocen, requiere de una formulación ante las juntas locales y federales de un procedimiento de naturaleza económica. Eso no lo tenemos todavía, es decir, las juntas apenas van a volver a elaborar, creo que la federal a partir del 16 de julio, y la junta local está decidiendo tener dos tipos de horarios. Todavía estamos adaptándonos a esto porque el virus va a continuar y nosotros debemos continuar resolviendo los juicios laborales y resolviendo todos los problemas laborales que se nos presentan. Y ante esto, pues las empresas trataron de hacer todo lo posible, uno, por solventar y subsistir económicamente la empresa. Muchas de ellas no lo han logrado, pero tampoco podían ir a un concurso mercantil para que se determinara que habría quiebra y que de la quiebra era el crédito que le tocaba a todos los trabajadores. Entonces, seguí trampados y vuelvo a lo mismo. Para eso nos ayuda la plasticidad del derecho laboral y más ahora en la que se permite la conciliación. Ante esto, muchas empresas y muchos empleadores con sus empleados trataron de conseguir este tipo de convenios, que sí fueron algunos exitosos, algunos abusivos, pero yo creo que en la mayoría buscaron un equilibrio entre la subsistencia de la fuente de empleo, que es lo más relevante para todos, tanto los factores del capital como son trabajo y justamente lo que acabo de indicar, capital. ¿Por qué? Porque si no existe este equilibrio y las empresas ya no pueden subsistir, tampoco están obligadas a lo imposible. Ante ello, muchas empresas bajaron a los trabajadores a realizar descansos obligatorios, como les llaman, y pagarles solo el salario mínimo o adelantarles vacaciones. Pero esto nos llevó todavía muchísimo más y nos está llevando muchísimo más porque pasamos mayo y ya pasamos junio y yo no sé qué empresa puede sostenerse tanto tiempo sin un ingreso económico. Creo que solo las grandes empresas y con problemas. Entonces, las pequeñas empresas empezaron a verse necesitadas de poder salir adelante y esto lo entendió, creo yo, la autoridad y por eso se emitieron diarios oficiales subsecuentes en los que se determinaba que podían realizar el regreso a las labores y se ampliaba un poquito esta gama de empresas esenciales y cada estado de la República, aparte de las que decía la Federación, podía ampliar su gama de empresas esenciales. Ante ello, muchas de las empresas retornaron a sus trabajadores, pero muchos de estos trabajadores se quejaron, y lo vemos desde la Procuraduría, de que no se estaban llevando medidas sanitarias correspondientes. Es una obligación del empleador que sí se tengan unas medidas sanitarias, porque para eso existen las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Recordemos esto, que es un aspecto básico, pues, dentro del derecho laboral. Y ante ello lo que se decidió fue explicar un poco más mediante otro diario oficial que el IMSS determinaría para el caso de trabajadores formales, muy importante decirlo, mediante un dictamen qué empresas sí podían retornar, porque mediante una autogestión la empresa iba a decidir cómo iba a tratar a sus trabajadores vulnerables, cómo los iba a retornar a los que sí pudieran ir a trabajar, que no estuvieran tan susceptibles o vulnerables, y todos estos trabajadores pudieran organizarse junto con la empresa para poder volver al trabajo.
muchas de las empresas sí pueden hacerlo porque tienen los medios digitales y estaban más o menos preparados para esos. Pero hay empresas que son la mayoría en México, el 80%, que son pequeña y mediana empresa y que requieren de el área presencial de sus trabajadores para funcionar. Me estoy refiriendo a restaurantes, me estoy refiriendo a barroterías, me estoy refiriendo a papelerías, a tiendas de diversos tipos, que no son las grandes empresas que estamos pensando que sí podrían hacerlo, como son los grandes supermercados, como son las mineras, todo este tipo de empresas de las que seguramente tendrán algún tipo de problemas, pero no tantos problemas como la gran mayoría de las empresas formales que tenemos en México, que son pequeñas y medianas, las famosas pymes, ¿de acuerdo? Hicieron estos protocolos y trataron de volver al trabajo. Tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, con un 30% del ingreso en el caso de restaurantes, que ya volvió a la actividad y se está recuperando poco a poco. Pero muchas de estas empresas pues no pudieron sostenerse, algunas de ellas quebraron en el mundo del ser, no del deber ser, del derecho, porque como estaba planteado desde el principio de nuestra charla, acuérdense que el deber ser es ante una autoridad, yo voy a llevar un juicio concursal para que determine la autoridad mi quiebra, ¿de acuerdo? Entonces, no existe todavía esto porque tampoco los tribunales han podido en su totalidad dar pautas a, a una apertura para todos los abogados para que puedan maniobrar en juicio. Y se nos presenta algo que es importante para nosotros. Cuando nosotros despedimos, ¿cómo va a ser la defensa de los trabajadores y de los empleadores? Y se los pongo sobre la mesa. Es interesante ver que si a mí, como trabajador, me despiden de una empresa no esencial durante la pandemia, ¿ustedes qué opinan a quién va a favorecer el juicio? Pues mi percepción es que el juicio tendrá que favorecer necesariamente al trabajador. Una, porque la empresa no esencial no tenía por qué estar trabajando. Dos, porque lo despides en medio de la pandemia. Y tres, porque es imposible que yo hubiera cometido alguna falta como trabajador para que tú me despidieras. Entonces, yo creo que los despidos aquí, si los hubo, que sí hubo, evidentemente, pues ni modo van a tener que ser catalogados como despidos injustificados y no justificados. Para ello están los artículos 47, que es todas aquellas causales, y en ninguna viene el COVID, evidentemente, y el artículo 51, que también son las causales, pero del trabajador hacia el empleador. Entonces, recordando esto, ese es el primer punto. Si en la semaforización estábamos en rojo, mi empresa no era esencial y despidió a la gente, mi laudo va a ser en contra mía. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sí toca y qué es lo que no toca? Lo que sí toca, creo, son estos convenios que podemos aún hacer con todos aquellos trabajadores con los cuales podemos llegar a acuerdos en donde mis condiciones generales de trabajo sean similares y se restituyan una vez que acabe la pandemia, si es que también mi empresa se restituye, y si no, tratar de modificarlas ya que haya una apertura de las juntas, tanto locales y federales. Aquí otra gran paradoja, y es el asunto de si vamos a inundar los tribunales, ya los nuevos tribunales, con toda esta serie de despidos que se realizaron en esta época. Acabamos de tener una noticia hace muy poco, ustedes seguramente la vieron, en el que se perdieron alrededor de 12 millones de empleo. ¿Han escuchado alguna vez de esta noticia? Bueno, la emitió Jonathan Hicks. Sí, aquí el punto de los 12 millones de empleos es que 10 son informales y solo 2
están dentro del rubro de la formalidad. Dentro del rubro de la formalidad creo que no tenemos el gran problema como lo tenemos dentro de la informalidad, porque dentro del rubro de la formalidad, el punto de derecho a vencer es si tú tienes razón o no en despedirme y dejarme de pagar todas aquellas prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo. Otra de las grandes problemáticas que hubo fueron las bajas ante el Seguro Social. Y volvemos a lo mismo con las empresas. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues se va a tratar innegablemente de un despido injustificado, porque como en medio de una pandemia, cuando no está trabajando mi empresa no esencial, tú me despides. Otra de las vertientes que estamos viendo a futuro son todos aquellos medios que ahora se van a unar a este tipo de discriminaciones, ya no solo por ser mujer, pedirte la prueba de embarazo cuando entres a trabajar, que ahí hay un gran debate, porque cuando yo te pido una prueba para entrar a trabajar, y este es un paréntesis que hago, tú todavía no eres mi trabajadora. Entonces, esto es un gran debate porque ¿es derecho laboral o no es derecho laboral? Pero ahí yo se los pongo sobre la mesa nada más para que ustedes anoten. Bajo mi perspectiva, todavía no eres una trabajadora de la empresa, pero bueno. Ahora, se dan cuenta que cuando el IMSS, dentro de las 72 horas de la autogestión, regresando a lo de la autogestión, una empresa decide cómo va a ser el protocolo de regreso de sus trabajadores. Pongamos como ejemplo todas aquellas empresas que regresaron, que están sobre División del Norte. Ustedes conocen División del Norte, es la parte de construcción a minoristas y a veces a mayoristas, y todos estos se trata en su mayor parte de vendedores. Les piden un protocolo, todas las empresas se supone que se autogestionaron con el IMSS y es una autogestión. Y la autogestión te dice el IMSS dentro de las 72 horas, está bien tu protocolo, pero dentro del protocolo tú me vas a decir cómo vas a atender a aquellas personas con alta vulnerabilidad. Ya conocemos, según el diario oficial de la Federación, cuál es la alta vulnerabilidad. Es diabetes, hipertensión, enfermedades delicadas, recurrentes, edad, cierto tipo de edad avanzada y algún otro tipo de eventualidad. Todos estos trabajadores son vendedores y tienen que estar de forma presencial en su empresa. Nosotros, como una lógica, porque recordemos que las empresas se dedican a hacer dinero, tenemos previsto que muchas de estas empresas van a despedir a un trabajador porque son sus trabajadores vulnerables que no los van a poder tener en el área laboral presencial que ellos requieren, pues para ejercer la tienda lo que debe de hacer, es decir, vender. Ante esto, yo siempre he dicho que pues las empresas serán todo, pero pues no tienen abogados tontos. En ninguna circunstancia lo que van a hacer es despedir a un trabajador porque es hipertenso o diabético. Simplemente van a buscar cualquier otro tipo de causales. Ahí la defensa a realizar, creo yo, salvo su mejor opinión, es demostrar que si yo tuve una productividad adecuada, yo nunca falté, yo no tenía un mal registro, entonces mi despido no es por cualquier otra de las causales del artículo 47, sino es una causal superpuesta o amañada a efecto de despedirme por una situación no de mi trabajo, sino por una situación de discriminación. Nuevamente, el derecho del trabajo se trata de realidades y no de teorías. Aquí lo que deben de vencer los abogados y abogadas de una y otra parte serán los medios de pruebas, determinar, averiguar y crear todos aquellos medios de prueba que nos ayuden en la defensa de las partes a las que nosotros representemos, porque seguramente aquí hay abogados de parte actora y de parte demandada. Entonces hablamos de manera genérica, o sea, cada quien dentro de su trinchera
tendrá que hacer uso de armas específicas y deberán ser muy creativos, como cuando se creó aquella figura de cambiar la carga de la prueba cuando yo te ofrecía el trabajo de buena o de mala fe. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder con el ofrecimiento del trabajo en este momento? Yo creo que también es algo muy interesante. Si yo admito que te despedí cuando mi empresa no era esencial y te ofrezco el trabajo en los mismos términos y condiciones, creo que el ofrecimiento de trabajo está hecho de mala fe y que yo estoy admitiendo intrínsecamente que te despedí. Entonces, creo ahí importante destacar que la empresa deberá simplemente negar el trabajo, negar, perdón, el despido y decir pues, que no lo hizo y que retorne a laborar simplemente que no ha despedido al trabajo, porque el trabajo ahí ha estado. Pero si el trabajador me ha dicho que me despediste en plena pandemia, en semáforo rojo, en empresa no esencial, ese es el quid del asunto para tanto la parte actora como para la parte demandada. En el caso de la parte actora, yo creo que gran parte de los laudos van a ser favorables a los trabajadores por estas circunstancias complicadas a las empresas. Sin embargo, creo que es muy importante destacar que como las fuentes de empleo son lo más importante y nuevamente dar celeridad a la economía, sea como sea, porque yo soy de las que cree que finalmente se tiene que restituir el área económica en todos los países, ya sea lenta, mediana o rápidamente, pero se tiene que restituir. Poco a poco volvemos a tomar nuestro riel. Eso nos pasó en el 85, eso nos pasó en el 2017, eso nos ha pasado en otras tragedias en el sureste, cuando hay grandes inundaciones, huracanes, etcétera, etcétera. Eso nos ha pasado siempre. Tendremos que irnos acoplando a la nueva recuperación y lo único que implica la nueva recuperación es que tenemos que afrontar ahora que debemos socialmente tanto los factores de la producción, capital y trabajo, tratar de crecer mutuamente, porque aquí no hubo un solo afectado, todos fueron afectados de manera permanente. Nos va a costar trabajo salir y nos vamos a tener que reevaluar y tratar de tener mejores capacidades, porque si no tenemos mejores capacidades, tanto digitales, las empresas en inversión, como los trabajadores en capacitaciones que valgan la pena, no de papel, sino que sean capacitaciones reales, en las cuales lo que dice el papel que yo tomé realmente me sirva para desarrollarme en mi empleo, no vamos a poder salir adelante. Ante esto creo que la plasticidad del derecho, el encuentro con el derecho tanto de Estados Unidos como Canadá, este nuevo tratado, el UMSCA para ellos, para nosotros el TEMEC, implica una manera de hacer rodar nuevamente la economía para que pueda esta restituirse paulatinamente, pero que no sea tan lenta, que sea lo más rápido posible. Creo yo que ya no estamos en la posición de tener miles de juicios laborales. Muy probablemente tendremos miles de juicios laborales y si me permiten adivinar, podría yo decir que muchos juicios laborales para los trabajadores van a ser con laudos condenatorios hacia las empresas, pero eso no garantiza el pago, como en muchas ocasiones nos ha pasado a todos los abogados y abogadas, cuando ganan un juicio, muy buen laudo, pero pues no hay dónde cobrar. Ante ello, yo creo que lo más importante será este aspecto que se llama autocomposición y que nos lo enseñaron en los primeros años de la carrera de Derecho y lo dejamos de lado porque para nosotros lo trascendente para el sistema jurídico mexicano es la heterocomposición mediante un juicio. Tendremos que adecuar muchísimo
muchísimo este tipo de circunstancias y tendremos que replantearnos cómo conciliar muchos de los posibles conflictos laborales antes de que estos desemboquen en un laudo en 2, 3, 4 años, en el que ese laudo probablemente sí será un gran laudo, pero será un instrumento jurídico inservible. Creo que el gran dilema para todos nosotros los abogados será la manera de maniobrar este tipo de circunstancias y poner esto como algo muchísimo más importante, más allá del, del conflicto laboral. Para ello se van a crear, como ya saben ustedes, los centros de conciliación de los cuales pues, vamos a poder echar mano todos nosotros, pero creo que también se abren muchos otros espacios. La Procuraduría también va a tener la posibilidad de hacer convenios y creo que también la plasticidad del derecho laboral va a ofrecer que todos aquellos que puedan, abogados y abogadas, puedan hacer convenios de trabajadores y empleadores dentro de sus espacios privados y que sean válidos y perfectibles solamente ante la autoridad, pero que sean perfectamente válidos. Quiero hablarles de otro tema que es muy relevante, que creo que me puedes ayudar en eso, Juan, por favor. Les voy a plantear lo que yo pienso que hace falta en México. Creo que en México tenemos este gran déficit. ¿Podemos pasar a la primera lámina? La siguiente, por favor. ¿Cuál es el mayor reto? ¿Qué sí y qué no es legal entre empleadores y sus trabajadores? Y los demás temas. ¿Puedes pasarlos, por favor, Juan? Bueno, ¿cuál es el mayor reto? Hacer crecer a nuestros trabajadores primarios. Entendemos como trabajadores primarios aquellos cuyas labores tienen que desempeñar miles de personas con una formación muy carente de una tecnicidad, es decir, con una formación que apenas si llega al bachillerato y cuya área presencial es casi el 100%. Estamos hablando de trabajos básicos, no menos importante por lo básico, pero de que necesitan ser presenciales. ¿Me la pasas, por favor? Podemos hablar, por ejemplo, de choferes. Estamos hablando de meseros y meseras, cuyas cuestiones digitales parecen no haberlos tocado o que nunca los van a tocar. Sin embargo, creo que no en México aún, pero en muchos otros países ya hay automatización de trenes, hay automatización de autobuses, incluso de trailers. En Estados Unidos estaban probando trailers que llevaban toda la cerveza de un lugar a otro, de un estado a otro de la Unión Americana. Y para estos trabajadores primarios lo que se espera es un gran desempleo, por lo cual tendrán que acceder a mayor capacitación que les pueda garantizar un trabajo en futuras fechas, no tan lejanas como estamos viendo. En el área de México, yo creo que es importante que haya horarios escalonados, formación de capacitación de cuestiones digitales. Hablo de horarios escalonados porque todos nosotros sabemos que muchos de los trabajadores viven en las periferias de la Ciudad de México porque vivir dentro de la Ciudad de México es muy costoso. Entonces, hay muchas ciudades a las que llamamos dormitorio que se encuentran dentro del Estado de México en aparente abandono durante los días de lunes a viernes o de lunes a sábado y que solo cobran vida en realidad solo los fines de semana o los domingos. ¿En qué nos ayudaría los horarios escalonados con esta pandemia? Bueno, pues yo creo que lo más importante es que no se junte tanta gente. Nosotros en el Valle de México somos unos cuantos millones de habitantes, pero durante
el lapso de lunes a sábado, nos llenamos de personas que vienen de los estados de México y de Hidalgo y también de Morelos principalmente. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor, Juan? Gracias. Para aquellos trabajadores, los procesos de producción en cadena aún requieren de la forma presencial, pero pues para ellos tendremos que implementar cosas básicas como guantes, gorros y caretas cómodas, porque no sé si ustedes han utilizado una careta y el cubrebocas, y es realmente incómodo, es decir, tú inconscientemente te lo quieres quitar, porque te pica, porque no lo soportas, porque tener un elástico es muy molesto. Y creo que en ello debe de haber inversión por parte de los empleadores y es muy probable que la haya para tener todo este tipo de objetos necesarios para el desempeño de una labor y que realmente se salvaguarde la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Ya volví a lo de trabajadores y trabajadoras, pero ustedes me entienden, es la costumbre ya. Para vendedoras en cadenas, restaurantes, supermercados, mercados públicos y tiendas departamentales, yo creo que el gran reto, y lo vamos a ver a partir del día de hoy, ya empezamos a ver que se abren las cadenas departamentales, estas grandes cadenas que estuvieron cerradas por más de 3 meses, en el sentido de que uno va a la tienda departamental, en el caso de muchas de nosotros, vamos de paseo, no solo vamos a comprar un artículo, nosotros vamos a disfrutar el ambiente, que es un ambiente de relajación, de obtención de algo que queremos, pero muchas personas no van solamente a comprar, van a disfrutar el ambiente, esto que le llamamos, en inglés que le llaman window shopping, es decir, nada más vamos a mironear por ahí. Y esto se está obstaculizando porque no es lo mismo comprar en internet que probarse la ropa en el caso de muchas mujeres que disfrutamos hacerlo, probarte el calzado, ver cómo se te va a ver. Y eso afecta indiscutiblemente en las ventas de todos estos trabajadores que son comisionistas. El siguiente, por favor. La siguiente es, muy bien. Y voy a llegar a nuestro nivel de trabajadores secundarios que somos nosotros. Nosotros somos aquellos trabajadores con niveles de formación de licenciaturas en adelante, pero que aún con este nivel tenemos que desarrollar nuestros trabajos de manera presencial porque dependemos de otros elementos para desempeñar nuestro trabajo. No me dejarán mentir, los abogados tienen que asistir al juzgado aún, tienen que asistir de manera presencial a las juntas, tanto locales como federales, tienen que ir también a los tribunales federales y tienen que asistir de manera presencial. En la Suprema Corte ya tienen un medio digital, pero es un medio que de todas maneras para sacar la firma electrónica tienes que ir presencialmente a sacar tu firma electrónica. No lo puedes hacer todo de manera digital. Hemos ido avanzando, pero el mejor ejemplo, pues es justamente el momento de crisis que estamos viviendo, porque ahí las juntas en este momento están tratando de adecuarse y también las procuradurías estamos tratando de buscar medios digitales que todavía son controvertidos porque seguramente muchos de ustedes ya están pensando, bueno, si se me vence este término, si no, pues sí hay manera de meter un amparo. Y claro que sí, por eso tenemos que cuidar mucho la forma digital y cómo se emite. Aquí, en el caso de abogados, pues tendremos que innovarnos en áreas digitales, pero también tendremos que adecuarnos a todas las áreas digitales de las que dispongamos por cuestiones gubernamentales, es decir, las que nos pongan sobre la mesa y con las cuales podamos trabajar. Pero existen otros tipos de profesionales como médicos y enfermeras cuyo trabajo es indispensable que sea presencial y ahí sí tenemos mucho trabajador del sector salud altamente especializado que necesariamente tiene que estar de manera presencial. Hemos visto, pero eso son otros países, no sé si aquí en México hay, me parece que hay uno en el IMSS, que existe el robot Baxter, que es un robot que te determina clínicamente lo que puede tener un paciente con miles de millones de fichas de información
que se adecúan a la ficha de la persona que uno está tratando de ayudar. O también tenemos el operador que se llama el Da Vinci, cuya función primordial es que un médico ya no se presente dentro del quirófano y que el robot opere simplemente sin que el doctor esté dentro. Es una novedad que se debe de tomar una especialización para poder maniobrar ambos robots. Pero para ser realistas, en este momento no existe la capacidad hospitalaria y esos insumos digitales son realmente caros, por lo que muchos gobiernos ni siquiera pueden acceder a tener uno en sus instituciones de salud. Y teniendo en cuenta que la institución de salud en México más grande es el IMSS, el ISSSTE y todos aquellos institutos, pues tienen que empezar a valorar a qué le dan prioridad y a qué no le dan prioridad. Existen otros tipos de profesionales, como los ingenieros, los arquitectos, los reporteros, los jugadores profesionales. Ustedes díganme, seguramente se les han ocurrido muchísimas más personas que somos trabajadores secundarios y que sin embargo tendremos que capacitarnos en el área digital y del teletrabajo. No todo puede ser teletrabajo. La siguiente es el siguiente, porque de eso ya hablamos. Ya, eso ya lo pusimos en la mesa. ¿Puedes parar a la siguiente? Y ya la última creo que es la siguiente de trabajadores terciarios. Los trabajadores terciarios son aquellos que ya se dedicaban al rubro digital y que no tuvieron ningún problema. Son un rango realmente chiquito y no es lo usual dentro de nuestras formaciones, pero sí es lo usual y lo cotidiano dentro de otro tipo de trabajos que a lo mejor nosotros no tenemos muy de cerca o muy presencialmente. Sin embargo, ellos también se han visto afectados porque dependen de los trabajadores del nivel 1 y del nivel 2, ¿de acuerdo? Ante eso tenemos que poder hacer una conexión de todos estos trabajadores para que todos estos trabajadores podamos integrarnos y que no nos vuelva a pasar algo similar a lo que nos ha pasado ahora. La siguiente, por favor. Ok. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de lo que sí y lo que no es legal? Bueno, pues aquí tienen un gran ejemplo y me gustaría que yo no suelo leer las cosas, nada más lo voy a indicar, pero evidentemente todos ustedes saben que no podemos reducir el salario sin consentimiento. Casi que no lo podemos reducir nada más por un convenio privado, pero ante esta magnitud de problema, pues sí podríamos hacerlo con un convenio privado, siempre y cuando exista el consentimiento. Yo creo que también será importante que demos a conocer a todos los trabajadores las medidas de sanidad para el retorno seguro. ¿Por qué? Porque la empresa debe dar a conocer a sus trabajadores el dictamen que les emitió el IMSS, cómo y a qué se compromete la empresa para que ellos tengan certidumbre jurídica. Hay algo que ha trascendido mucho en muchas empresas, que es la falta de pagos a los trabajadores. Entiendo que haya empresas que no pueden pagar, pero ante ello tendrían que hablarlo con los trabajadores para que haya claridad y no incertidumbre de si están o no despedidos. Porque aquí con lo que nos hemos topado es que siguen pagándoles el seguro social, pero no hay un trabajo. Y ahí se presenta una cuestión que se llama rescisión, pero aquí del trabajador hacia el empleador, y esta surte dentro de los 30 días subsecuentes. Entonces, ¿qué hace el trabajador en este problema? Pues yo creo que es la segunda parte de lo que puede hacer. Es una rescisión cuando vuelvan las juntas a la normalidad. Otra de las cosas con las que nos hemos topado es que dan de baja a los trabajadores del IMSS y muchos de esos trabajadores se topan cuando tienen el problema encima
de que cuando llegan al Instituto Mexicano del Seguro Social no hay atención médica porque ya fueron dados de baja. Creo que otro de los grandes problemas a vencer es generar la certidumbre respecto a si hay o no trabajo. Es decir, no me puedes tener con la incertidumbre de no me pagas, me diste de baja ante el IMSS, me sigues hablando por teléfono para decirme que vas a regresar al trabajo y yo no lo sé. Creo que es indigno para todos los trabajadores ese tipo de cuestiones, porque planteándonos estar en ese lugar donde dependemos de nuestro salario, el que no nos digan exactamente cómo y cuándo vamos a regresar o que no nos pueden pagar en este momento, sí es un carácter urgente. Amenazar a trabajadores con causales inexistentes de disolución del vínculo laboral, tales como quiebras o desaparición del negocio sin pago alguno. Digo, creo que todos los técnicos jurídicos lo van a saber, pero los trabajadores en su mayoría no lo saben. Y bueno, hay un rubro importante de trabajadoras del hogar, que es negar la obligatoriedad patronal con la trabajadora del hogar. Entendemos perfectamente eso. La siguiente lámina, por favor. Ya les había yo planteado el rubro de la conciliación y la conciliación lo más importante para mí es que mantiene la estabilidad laboral. Ya la conciliación, ya no estamos hablando de un juicio, estamos hablando de cómo sobrevivir con nuestra fuente de empleo. Yo creo que es muy bueno que empleadores y trabajadores platiquen de cómo hacer muy flexibles las soluciones para poder salir adelante. Y me estoy refiriendo a empresas, como ya les había comentado, pequeñas y medianas, que les está costando mucho trabajo subsistir. La inversión es una inversión particular y a veces es una inversión muy chiquita. La siguiente, por favor. La siguiente. Eh, si ustedes se fijan, la Ley Federal del Trabajo casi quedó como la teníamos anteriormente. Esto quiere decir que solo se adecuó para la nueva tecnicidad, es decir, los centros de conciliación laboral y que lo judicial se fuera justamente al poder, ya no del Ejecutivo, que dependiera del Ejecutivo, sino del Poder Judicial. Sí cambiaron las normas en ese sentido y ahí sí el Poder Judicial se va a poner al día o ya se está poniendo al día porque el derecho laboral para los tribunales judiciales era un derecho del cual desconocían profundamente. Afortunadamente muchos de los abogados que están aquí presentes conmigo evidentemente les llevan carrera adelantada y muchos de los jueces que estarán ahora pues van a tener que ponerse a estudiar mucho de la ley laboral que desconocen, porque lo que principalmente desconocen no es solamente el área individual, sino el área colectiva. El área colectiva es un área muy delicada porque implica mucha conciliación e implica más allá de simplemente técnica jurídica. Es otro tipo de medios por los cuales llegamos a la solución de conflictos en el área sindical. La siguiente, por favor. Como ya les había yo platicado, las bases de la reconstrucción laboral es que todas las partes seamos un engranaje de un todo para poder salir adelante y generar un bienestar y equilibrio. La siguiente. Pues ahí están nuestros teléfonos y me ha dado un gusto enorme. A lo mejor me quedé corta en esta exposición. Espero haber aportado algo de lo mucho que ya ustedes saben y me parecería mejor si nos enriquecemos con sus preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, querida maestra Sara Morgan. Ahora, como ya lo señaló nuestra expositora del día de hoy, queridos compañeros, como lo hemos venido manejando anteriormente, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, prenda su micrófono y pueda hacerla directamente o a través del chat pueden hacernos llegar sus preguntas para hacérselas a la maestra Sara. Aquí, por ejemplo, tenemos una de Vero. Dice, pregunta, maestra Sara, ¿sería posible que nos hablara
de los convenios fuera de juicio que se está dando ahora, que se están dando ahora? Sí, los convenios fuera de juicio los pueden hacer, tienen libertad para ello entre trabajadores y patrones. Yo creo que esa es la manera y esa es la percepción, siempre y cuando no vayamos debajo de los pisos mínimos de la ley del trabajo, o sea, debajo de un salario mínimo, eso de, bueno, eras mesero, pero ahora vas a ser barrendero, pues no, pero lo que podemos hacer es que yo te acople para que le ayudes al chef, para que ese tipo de trabajo sí. ¿Qué podemos hacer? Creo que el único lugar para hacer este tipo de modificaciones con una certeza jurídica, si es que así la quieren, es ir a las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, porque son los únicos que pueden hacer un convenio de ese tipo. Ante las procuradurías, lo que podemos hacer es la terminación de la relación laboral de trabajo y pagar o ya sea el finiquito o la liquidación, dependiendo el caso. Pero si se trata de modificación de las condiciones generales de trabajo, yo lo que pensaría es que tanto trabajadores como empleadores pudieran poner un clausulado en el cual deban señalar que el periodo es la pandemia. Aquí no puede haber una señalización de 1 de abril a 1 de mayo, porque no sabemos. En realidad todavía no lo desconocemos. Entonces podemos poner dentro del clausulado que es durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. Eso ya nos abarca y nos da un piso de soporte y que durante este término, ya sea que paguemos el salario mínimo, ya sea que hagamos todo este tipo de movilizaciones, de que reacomodemos trabajadores de un área a otra. Y lo que nosotros hemos visto que ha funcionado muy bien es entre las empresas, pero aquí sí las empresas grandes, no vamos a mentir, en la que, por ejemplo, algunos grupos prestaron trabajadores y lo permitieron mediante un convenio para irse a trabajar a supermercados, siempre y cuando, vuelvo a lo mismo, en el carácter de la libertad que tienen ambas partes, acordaran ello. Una causal de despido no puedo ser, no tengo dinero y no te pago. Más bien ahí sería una liquidación. Espero que haya podido resolver esa pregunta. Perfecto, muchas gracias, querida maestra Sara. También nos hacen otra pregunta, nos refieren si considera que se seguiría o cómo se seguiría aplicando la antigua figura que utilizan los empresarios del ofrecimiento de trabajo para negar el despido. Bueno, ya lo comentamos, sí puedo ofrecerte el trabajo, pero no puedo decir que te despedí en esa época, porque o sea, puedo decir, no te despedí, te ofrezco el trabajo en los mismos términos y condiciones. El problema es que no hay los mismos términos y condiciones en este momento. Okay. ¿Sí? Y si se trata de un trabajador vulnerable, que esté dentro de los protocolos, ya sea por las enfermedades que ya relatamos, ¿cómo te ofrezco el trabajo en los mismos términos y condiciones? No te lo puedo ofrecer igual. En todo caso, el trabajo lo podría ofrecer de acuerdo al protocolo de autogestión que yo hice con el IMSS, pero que tú debas de seguir recibiendo todo tu trabajo. Es la manera en la cual muy probablemente el empleador pueda revertir la carga procesal. Pero sí hay que pensarlo muy bien porque se tiene que establecer precisamente que no te lo voy a ofrecer en este momento en los mismos términos y condiciones, sino en los términos y condiciones de acuerdo a mi dictamen que haya emitido el IMSS. Perfecto, maestra. Aquí también nos hacen otro comentario y pregunta. Dicen, maestra Sara Morgan, gracias por su exposición. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que ahora están teletrabajando? Si es que se le puede denominar así a los que estamos llevando trabajo a casa, en caso de tener que recurrir a los tribunales por exceso de presión, si no se cuentan con las garantías necesarias para realizar las actividades como comúnmente se llevan a cabo. A ver, yo creo que esta es una gran pregunta. Vuelvo a repetir que en México no estamos tan avanzados en el teletrabajo. Poco a poco hemos ido avanzando, pero no seguimos al mismo nivel que otros países de avanzada. Pero, ¿qué es lo que se debe de respetar? El horario.
O sea, si yo tengo un horario de 8 horas, por favor respeten el horario de 8 horas, porque tal parece que el teletrabajo es un regalo que da la empresa al trabajador para que se vaya a su casa pensando que va a descansar y no va a descansar. El teletrabajo lo único que hace es que yo no ocupe insumos de la empresa, a menos que me proporcione una computadora. Pero más allá de eso, el horario siempre deberá ser respetado. Y sí creo que hay muchos factores en cuanto a explotación, si lo puedo llamar así, o abuso de los horarios, porque parece que todo el tiempo estamos disponibles. Y sí, todo el tiempo estamos disponibles. ¿Cómo le dejas de contestar a tu jefe? ¿Cómo le dejas de contestar? Si te habla a las 8, 9, 10 de la noche. ¿Verdad que no? Porque es una realidad en México que si no le contesta, ¿qué va a pasar con el jefe? Se va a molestar y me va a despedir. Eso es una cosa que debemos ir trabajando desde la jurisprudencia, desde todos aquellos abogados que ya tengan este nuevo reto de establecer a todos los patrones que tienen que tener un horario de tal hora a tal hora y solo en ese horario hablar, pero no mayormente extendido. Hay trabajadores que también tienen un poco de culpa porque en lugar de establecerse un horario mecánico, empiezan a trabajar en la tarde y terminan en la madrugada. Eso aparenta que siempre estás disponible. Pero ahí también nos tendremos que poner de acuerdo entre trabajadores y empleadores, pues para que dirimamos cuáles son las 8 horas. A lo mejor son horas discontinuas. Y yo decido que mis horas, y es un poco incómodo, porque si no estás presencialmente, yo a qué hora te busco y yo tengo una emergencia. También es una cosa que tenemos que valorar. Ahora, ¿cómo vamos a defenderlo jurídicamente? Pues yo pienso ahora, por lo pronto, con un horario establecido, mis 8 horas de labores, y que yo o las diga en forma discontinua de qué hora, qué hora, de qué hora, qué hora, de qué hora, qué hora corto, y en esas horas estar permanentemente trabajando. Sí nos tenemos que comprometer para que no haya abusos ni de trabajadores ni de empleadores, porque creo que el gran problema es que luego hay abusos de ambas partes y debemos generar honestidad y equilibrio. Es el gran problema de todo el derecho en México. O sea, que estamos luego mintiendo para obtener cuestiones jurídicas por las que no debemos mentir. Creo que el valor de la palabra, y si yo digo que me conecto de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana, luego corto, hagan eso los trabajadores. Y también los empleadores, no hablar a las 10, 11, 12 de la noche. Digo, creo que acreditar el estrés ya requiere de un medio de prueba ajeno al laboral, digo, o no ajeno, anexo al laboral, o sea, no lo voy a acreditar meramente en el ámbito laboral, tendré que acercarme de otras fuentes, de otras acreditaciones, incluso de peritajes, para que se pueda determinar si están hablándome más allá del horario que es razonable o cuál sería un horario razonable. Pero me Perfecto. gustaría también ahí escuchar opiniones de todos ustedes al respecto. Muchas gracias, maestra Sara. Por ejemplo, el Otra, licenciado Ricardo García ya está levantando la mano. Y el licenciado Morales. maestro licenciado Ricardo, ¿quiere preguntar? Bueno, si no, me continúo ahorita con el chat porque le mandan aquí felicitaciones por su presentación y le quieren Es preguntar. Norberto Aranzábal, perdón. Ah, no se preocupe, Norberto Aranzá. Bueno, permítame, hago esta y después, si el licenciado Norberto quiere plantear algo, adelante. Aquí nos mandan, como le decía, felicidades por su presentación. ¿Qué pasa con los maestros a los cuales se le cambiaron las condiciones generales de trabajo? Pues venían dando clases presenciales y ahora dan clases en línea, preguntan. Eh, También todo un tema. Acabaron las clases el 3 de julio. Muchas de las escuelas les dejaron de pagar a los trabajadores de enseñanza, a los maestros, y les pagaron mitad, arguyendo que no les estaban pagando, en el caso de las escuelas privadas, no les estaban pagando muchos de los tutores las colegiaturas completas.
y obligaban a bueno, no obligaban, o sea, el maestro en general es un maestro responsable. Y entonces el maestro terminaba su clase y le pagaban el 60%. Ahí yo creo que no había una razón de ser. Tú debías haberle pagado a estos trabajadores de enseñanza todo su salario completo. Y si me modificaste en la plataforma de cómo realizar mi trabajo, me debiste haber provisto de todas aquellas herramientas para que yo accediera al Zoom. Muchos de los maestros no estaban capacitados para utilizar plataformas como el Zoom, como el Google Meets, como tantas otras plataformas, y les costó mucho trabajo y por eso a muchos de ellos los cesaron. Pienso que ahí la responsabilidad es por parte del empleador. Y nuevamente, el juicio para mí, desde ese punto de vista, tendría que ser un juicio ganado por parte de los maestros. Perfecto, Y maestra. El licenciado Norberto Aranzábal, no sé si quiere hacer su pregunta o comentario. Sí, muy buenas noches. Primero felicitar a la expositora, fue muy clara en lo que nos expuso. Maestra, yo particularmente le tengo mucha confianza a la etapa prejudicial de la conciliación. Yo soy un convencido que es una gran oportunidad para los abogados de poder ayudar a cada una de las partes que representa. Si acudimos a esa etapa con honorabilidad y con el entusiasmo de terminar rápido un asunto. Sin embargo, platicando con colegas laboralistas, se muestran muy escépticos y con poca confianza a esa etapa. Me gustaría saber su opinión porque me dicen, va a ser lo mismo de lo que sucede ahorita si vas a la Junta de Conciliación, en la que no hay arreglo, no hay arreglo y no hay ningún intento. Yo entiendo que un conciliador debe de interiorizarse en el problema, leerlo y poder proponer una conciliación. Yo así la entendería y yo ahí veo que los abogados estarían perdiendo una gran oportunidad de exponer las razones de por qué te despedí o por qué me despediste, pero no de una forma correcta conforme a la ley y por eso te demando y busco un equilibrio de partes. Yo le tengo mucha confianza a esa etapa, sin embargo veo ese escepticismo. ¿Cuál sería su opinión, maestra? Y muchas gracias y felicidades nuevamente. no, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que el destino los va a alcanzar, licenciado. ¿Por qué digo que el destino los va a alcanzar? O porque va a haber conciliación o porque va a haber conciliaciones. Es bien cierto que, como ya les platiqué, nuestro derecho ya se está apegando más al common law que al civil law. Y hay una serie de candados en los tribunales que va a ser muy tortuoso irse a ellos para proseguir, con una demanda. Es decir, va a ser tan costoso para unos y para otros que muchos van a retornar al área de la conciliación. Pero más allá de eso, yo creo que muchos debieron haber vivido las reformas del año 80, del año 70 y del 80, no sé si algunos de ustedes, yo sé que muchos están súper jóvenes y todo, pero no sé si recuerdan que tenía un gran empujo, o sea, un gran impulso y se empujaba mucho la conciliación desde bases sólidas, no como de mercado, de cuánto ofreces, cuánto doy. Y a ver, ¿cómo se hace una conciliación? Pues una conciliación que sea seria es razonablemente ver lo que gana un trabajador, ver los derechos constituidos en la Ley Federal del Trabajo y plantearle al trabajador exactamente con su salario lo que va a ganar en un juicio completo. Y partiendo de lo que va a ganar en un juicio completo, plantearle que es un ganar-ganar, no perder el tiempo en un juicio, cuando lo que voy a ganar en un juicio a lo mejor va a ser una pérdida en años, porque ya no existe eso de los salarios caídos. Antes incentivaba mucho esto de los salarios caídos, pero ahora los salarios caídos no te va a incentivar en nada. Entonces, ¿cómo yo puedo gestionar eso con un empleador y con un trabajador? Pues mediante una plática en la que tanto el trabajador conozca sus derechos, pero también sus obligaciones y sepa exactamente qué sí y qué no le corresponde. Muchos de ellos vienen y dicen de principio, son los 20 días por año, más los 12 días por año, y
y para ser honestos, muchos abogados inflan las cifras, que es así como se le conoce. Entonces, estos abogados en parte es una irresponsabilidad no asentar al trabajador en su cabeza cuánto realmente es lo que va a ganar en un juicio y cuáles de estas prestaciones realmente no las va a ganar en un juicio porque no puede generar esas prestaciones. Si nosotros partimos de esos hechos, vamos a tener muchas conciliaciones. Para ponerles un ejemplo, en 2018 llegamos nosotros el 5 de diciembre y habían recuperado 68 millones de pesos en conciliaciones ese año. El siguiente año, que fue 2019, nosotros recuperamos 425 millones de pesos en conciliaciones. ¿Qué es lo que se hizo con los conciliadores? Los capacitamos y los incentivamos en el sentido de enseñarles, es una enseñanza. Imagínense a aquellos conciliadores que han llevado 20 y 30 años en una oficina chiquitita ganando lo mínimo en una procuraduría olvidada y que les vuelves a reenseñar. El problema básico fue volverles a enseñar porque ellos ya lo sabían todo. Y si nosotros como profesionales partimos de que lo sabemos todo, no aprendemos nada más. Entonces, siempre debemos estar dispuestos a aprender mucho más. Yo sé que hay muchos abogados con mucha experiencia jurídica de muchos años, pero creo que lo que nos enseña ahora es que el factor que nos determina a tomar una buena o mala decisión muchas veces es nuestro tono de voz, muchas veces es lo que le planteamos al trabajador o a la trabajadora desde el aspecto de la ley federal del trabajo, sin decirles, uy, no, mejor váyase a juicio. No, planteámosle, esto ganas, esto tendrías de finiquito o de liquidación, pero planteárselos de manera correcta. Tenemos grandes ejemplos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que los hombres admiten más un arreglo económico más rápido y las mujeres admiten más arreglos económicos en especie, es decir, que se les siga pagando sus becas si es que están estudiando una maestría o un doctorado, que se les siga pagando su seguro de gastos médicos hasta el final del año. O sea, sí se dan cuenta de todas estas implicaciones. Eso significa que nos tuvimos que haber metido en materias que eran totalmente divergentes o que pensábamos que eran divergentes al área jurídica. Y estas son el área de psicología, el área de contención, y tomar este tipo de cursos que a lo mejor nos parecían ajenos. Por eso digo yo mucho que la capacitación, y no solo en nuestra área, porque también trabajar solamente en nuestra profesión nos deforma en mucho, y ya no admitimos otro tipo de formaciones que nos pueden ayudar en nuestro mismo trabajo. Esa es mi opinión. Creo que el destino nos va a alcanzar y creo que todos los abogados nos vamos a acoplar a la nueva realidad que va a ser en mayor parte la conciliación. Si un juicio va a ser muy tortuoso y muy difícil de manejar, solo que valga mucho la pena, lo vamos a seguir o lo van a seguir. Si no, yo creo que se van a adecuar a hacer muchísimas conciliaciones más de las que se estaban realizando. Y vamos a regresar a la calidad que había en los años 70 y 80 de una conciliación verídica, donde el técnico jurídico sabía exactamente qué prestación le tocaba y no qué prestación no le tocaba. Y no emocionar a un trabajador en el sentido de decirle, sí, te corresponde todo. No, sabemos aquí, no, todos los que estamos sentados, sabemos que los 20 días son una cuestión excepcional. No es la regla, es una excepción. Y eso es lo que podemos atender nosotros como profesionales. Abrirnos espacio hacia nuevas formas de trabajar, ayudándonos de la psicología, ayudándonos del pensamiento abstracto y de otras capacidades que a lo mejor eran impensables para nosotros los abogados. Disculpen la extensión. Muchas gracias, maestra Sara. Hay otras preguntas aquí también que nos hacen. Por ejemplo, dicen qué pasa en caso de que el trabajador no fue despedido, sino que sigue prestando el servicio y con pretexto de la pandemia le reducen el salario a la mitad. Bueno, desde mi punto de vista, creo que ahí lo que cabe es la demanda por las diferencias salariales. No sé si están de acuerdo conmigo.
pero yo no te puedo bajar, como ya repetí al principio, las condiciones generales de trabajo y una de las más importantes es bajarte el salario. Ahora también, si yo ya no quiero, pues es una causal de rescisión de parte del trabajador hacia el empleador. O sea, hay dos acciones ahí. Una, demandar las diferencias salariales y la otra es la rescisión, que yo creo que aquí las rescisiones van a ser un poco más fáciles. Recordemos que las rescisiones laborales son muy trabajosas, porque tenemos que tener todos los elementos para acreditar la rescisión de manera correcta. Pero en este caso es inevitable, porque si me estás reduciendo el salario, pues evidentemente lo voy a poder acreditar, creo yo. Perfecto, maestra. Aquí nos hacen otra pregunta respecto a las personas de la tercera edad que fueron despedidos por el tema de COVID, argumentando que son vulnerables. ¿Cómo operaría el ofrecimiento de trabajo para desvirtuar el despido? Es la pregunta. Bueno, a ver, vamos a plantear, yo no sé si hay alguna empresa que te despida diciéndote que eres de la tercera edad. Creo que así no iría el despido. El despido tendrá que ser de otra manera, porque vuelvo a lo mismo, o sea, los abogados no son tontos. No van a despedir a un trabajador por COVID, no lo van a despedir por hipertenso, no lo van a despedir por viejito, viejita, pues ¿verdad que no? Lo que van a hacer es que van a truquear la causal. Lo que nosotros debemos ver es la manera de evitar el truco. Eso es, y la manera aquí es acreditar que fue por un asunto de vulnerabilidad, por lo que me despidieron. Creo que ahí hay muchísimas armas para acreditar que fue un despido injustificado. Perfecto. Otra pregunta, maestra Sara, es ¿cuál sería su opinión? Refieren respecto a lo que puede pasar en la Secretaría de Economía si requiere trabajar con las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿El trabajador tiene que adquirir sus herramientas? No, otra vez, ¿me podrían repetir la pregunta? Es que no la Es que escuché dice, bien. es como, dice, ¿cuál sería su opinión respecto a lo que puede pasar en la Secretaría de Economía si se requiere, dicen, o imagino que dicen, si requieren de trabajar con las tecnologías de la información, llámese Zoom, todas las que hemos referido, si el trabajador tiene que adquirir sus herramientas, sus propias herramientas? Ah, bueno, a ver, acuérdense que hay una cosa. Yo te doy herramientas para el trabajo y por el trabajo. Para que yo desempeñe mi trabajo, yo necesito que tú me proveas esas herramientas. Si no, también tiene que ser de manera consensuada y eso también debe ser un pago extra porque yo voy a aportar mis insumos y eso tiene que estar acordado desde antes. Pero si yo ahorita con la pandemia te digo, no, pues toma tu computadora, primero te lo voy a agradecer porque a lo mejor yo ya no tengo capacidad económica para pagarle una computadora a un trabajador. Segunda, le voy a tener que agradecer que use sus datos porque los va a pagar ese trabajador o trabajadora. Pero seamos claros, en técnica jurídica, el empleador debería darte todos aquellos instrumentos para desempeñar tu trabajo. Es decir, a una persona que labora, que pone cable de televisión, pues ni modo que la mande a pie, tengo que mandarla con el auto y con todas las herramientas de trabajo. Si no, pues, ¿cómo desempeña su trabajo? Si es el caso de la pandemia, yo ahí creo que se trata de un convenio de arreglo entre trabajador y patrón para que subsista la fuente de empleo y creo que eso sí sería loable. Pero ahí el que está cediendo en esa conciliación, pues es el trabajador quien va a poner de su parte todos aquellos elementos para realizar su trabajo. Perfecto, maestra Entonces, Sara. sí tiene que proveerlos. Y la Aquí, secretaria, perdón, dígame. perdón. Aquí hay otro comentario, dice, los abogados tenemos la obligación de prepararnos para llevar a cabo una conciliación y así obtener resultados positivos. Es una habilidad que se tiene que ir adquiriendo con el conocimiento y con la actualización. Es lo que le comentan. Eh, Después aquí hay otra persona que nos, bueno, refiere y leo. Maestra Sara, respecto del caso de gimnasios, spas, la realidad es que no necesariamente existió el despido, sino que al estar cerrado por tantos meses por una orden de autoridad en caso de juicio, las juntas deberían actuar de manera consciente, ya que muchas de estas empresas no pueden subsistir sin ingresos y no había manera de pagar.
Debe prevalecer el equilibrio entre las partes para que subsistan las fuentes de empleo pequeña que son parte importante de la economía. Bueno, es más un comentario. Dice también felicidades por su plática. Excelente Muchas gracias. exposición. Bueno, respecto a los, pero a ver, estamos hablando de derecho. Ajá, Este, sí, evidentemente el derecho tiene el mundo del ser y del deber ser, también lo aprendimos en los primeros años. El mundo del ser es que las empresas ahorita no están teniendo capacidad y los gimnasios no tienen capacidad. Pero el mundo del deber ser, pues me está diciendo que pues yo te tengo que generar una seguridad. ¿Y cuál es la seguridad? Bueno, pues si no tengo dinero, pues tratar de finiquitarlos o liquidarlos. O sea, yo no tengo capacidad para pagar, lo entiendo, pero en ese caso, ¿qué tienes que hacer como empleador? Pues liquidarlos. ok. O sea, Ajá. La escucho. esa es mi percepción. Entiendo perfectamente lo del equilibrio, yo también lo comparto. O sea, yo sé que por eso yo empecé hablando de que pues el problema no es de una parte, es de todos. Ok, maestra. Aquí hay otra pregunta de la licenciada Dalia Rocha. Ella pregunta, ¿pero en el sector público no está prohibido con los datos oficiales que pasen a una computadora privada? Pregunta. A ver, Dalia, a ver cómo planteas la pregunta. Le invitamos a la licenciada Dalia a que A prenda ver su si me puede. micrófono. Buenas noches a todos. Con el tema de la Secretaría de Economía, Okay. bueno, los que hemos participado en el sector público, siempre nos ha quedado claro que todos los datos oficiales que manejamos dentro de la dependencia no pueden salir del mismo sistema gubernativo. Tienen que quedarse dentro de la dependencia del gobierno. Yo no podía utilizar mi computadora, por ejemplo, en seguridad pública para estudiar preliberaciones, ¿no? Claro, Incluso es un delito. Esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo hacerle en ese tema con los trabajadores? por los datos, Sí, ¿de acuerdo? Bueno, te pasa lo que a mí me pasa. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Nosotros estamos trabajando desde computadoras que son de nosotros. El apartado B, que somos los trabajadores al servicio del Estado, tenemos diferenciación con el apartado A. Es decir, a nosotros en realidad la pandemia en salario no nos ha afectado como a los del apartado A. Tenemos otro tipo. Pero tú me estás refiriendo a los datos, al sí. INAI, al InfoDF, bueno, Ciudad de México ahora, ¿verdad? Sí, y ¿Qué es la lo que hago? información que manejas, que es Es muy correcto, delicada. claro. Yo lo que estamos haciendo desde la Procuraduría es que nosotros hicimos la cintilla de la protección de datos y yo sé lo que me estás platicando porque Secretaría de Seguridad Pública es muy delicado. Ahí sí te tendrían que dar forzosamente y la Secretaría de Economía te tuvo que haber dado una computadora de la misma Secretaría para que tú puedas operar tu trabajo como los estoy manejando. Pero en el caso de Procuraduría, yo lo que sí puedo hacer es poner la cintilla que vayan a consultar cómo se están protegiendo los datos de cada trabajador o trabajadora que estamos atendiendo a distancia. En ese sentido, creo que nosotros solventamos porque no es el mismo, no es es muy delicado el trato de datos. Por eso se genera una ley de datos. Pero nosotros en la medida de lo posible salvaguardamos todos esos datos. Entiendo que en seguridad pública, pues sí, están temas diferentes. Aquí tendría yo datos muy sensibles de trabajadores, trabajadoras, de sindicatos, etcétera, etcétera. Pero justamente yo sería sancionable solo si comparto esos datos a la libre, nada más así. Pero nosotros ya manejándonos como nos manejamos en el gobierno, nosotros no, si nos pregunta alguien más de los datos de otra persona, no los compartimos así como así. Simplemente me los tienes que pedir a través de un oficio por Info Ciudad de México. Y entonces, en esos casos, testando todo lo que no puede ser visible, como son nombres, domicilios, números telefónicos, sí puedo proporcionarle a quien pida la autorización. Pero sí entiendo que ha sido una maniobra difícil desde las secretarías diferentes, pues sí, claro, porque esto nos agarró de pronto, o cierras la puerta o cierras la puerta. Y
pues poco a poco se ha tratado como de hacer un rompecabezas con algo que no planeábamos. Sí, pero bueno, en principio te tendrían que dar las herramientas, que fuera encriptada tu computadora para que tú pudieras trabajar desde casa, en principio, pero no es muy factible. Ahorita no es muy factible. Gracias, Sara. Espero que haya contestado. Dale, a mucho gusto. Igualmente. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen en el chat y de ahí pasaríamos a un comentario del licenciado Antero Roel. Le preguntan, querida maestra, ¿qué pasaría si trabajo en un grupo de empresas, pero una de ellas, la que me contrató, ya no tiene manera de sostener mi sueldo y me ofrecen trabajo en otra misma empresa del grupo con el mismo sueldo, horario, pero las funciones varían y yo no estoy de acuerdo? ¿Se consideraría despido o en estricto sentido es renuncia, ya que ellos me siguen ofreciendo trabajo y yo soy el que no estoy aceptando? Gracias. ¿Se acuerdan que les comenté en un momento dado que algunas empresas estaban tratando de hacer eso? ¿Qué es lo que trata de hacer la empresa? Pues resguardar el bien común y el bien más elevado del derecho laboral, pues es el trabajo. Entonces, lo que está haciendo es que te estoy ofreciendo otra cosa, pero aquí la palabra clave, vuelvo a lo mismo, es la libertad. Si yo no quiero, no es un despido. Lo que tiene que hacer la empresa es liquidarme. ¿De acuerdo? Liquidarme con mis 3 meses y con mis prestaciones de ley. ¿Por qué? Porque no puedo sostenerte, entonces pues, tengo que operar liquidándote y con eso cumplo jurídicamente pues no estarte despidiendo injustificadamente. Tampoco podemos notificar un despido en este momento, no tenemos una autoridad que nos la haga llegar. Lo podemos hacer particularmente, pero está un poco complicado. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, si yo no acepto, tengo el derecho y la libertad de no aceptar, pero si la empresa no puede, lo que tiene que hacer la empresa entonces es decir, pues te tengo que liquidar. Entiendo que está trabajando para otras empresas del mismo grupo. Si sigue trabajando para las otras empresas, pues tendrá que mantener el trabajo de las otras empresas, o no sé si se está refiriendo más bien a que varias outsourcing le pagan a ese trabajador, pero lo podríamos aclarar eso. No, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. No, o sea, trabajas para o sea, es un grupo de varias empresas, pero tú estás contratado en una sola de esas empresas. Okay. O sea, te da una sola razón social. Pero como esa razón social ya no tiene ingreso y la propuesta es, te vamos a mover a otra de las razones sociales del grupo exactamente con o sea, lo mismo. Lo único que va a cambiar es las actividades que vas a desarrollar, que si bien son las mismas que tienes en tu posición actual, pero pueden cambiar con más o menos actividades y tú no estás de acuerdo, porque al final del día son los mismos socios de estas empresas, solo estás cambiando de razón social, pero si tú no estás de acuerdo, entonces no sería como que tú estás renunciando, porque ustedes siguen ofreciendo trabajo, con el mismo sueldo, mismo horario, lo único que va a cambiar es la razón social que te va a contratar, que tiene a los mismos socios. No te está ofreciendo, te debe de liquidar, porque si no estás de acuerdo también estás en la capacidad de decir que no quieres. Eso se puede. O sea, no me pueden despedir injustificadamente nada más porque no es una causal de despido, a eso me refiero, Beatriz. Sí, sí, sí. No es una causal de despido. Lo que tiene que hacer ahí la empresa, desde mi percepción, es liquidar a ese trabajador porque no puede sostenerlo en donde lo tiene trabajando. O sea, si yo le estoy ofreciendo otra cosa porque yo ya no sostengo ese empleo en esa empresa, pero te estoy ofreciendo una alternativa y no la quiero, pues el paso siguiente de la empresa será que tendrá que ofrecerle la liquidación. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, aquí Fernanda Menéndez nada más respecto a lo que decía Beatriz, señala que en ese caso no sería una sustitución patronal, pregunta la maestra Sara, con base en el ejemplo antes señalado. No es una sustitución patronal, porque la sustitución patronal tú permaneces en tu empleo en las mismas condiciones de trabajo. Entonces, la sustitución patronal se da justamente cuando es una empresa compra a otra, digamos así, y yo compro a otra empresa y entonces yo asumo como patrón y sustituyo como patrón al que estaba. Yo solo lo relevo, pero en este caso no hay una sustitución patronal, porque le están cambiando, y yo escucho a la licenciada Beatriz que le ofrecen
cambiarlo con una diferencia en las condiciones generales de trabajo. Lo que no quiere, a lo mejor las condiciones que le están cambiando es el domicilio y ya no le conviene. Entonces, ya con una de esas razones, en realidad, desde mi punto de vista no sería un despido. Si no, te estamos ofreciendo, no puedo sostenerlo, te tengo que liquidar. Porque no te estoy despidiendo, te estoy ofreciendo otra opción. Si no quieres esa otra opción, mi siguiente opción será la liquidación. Liquidación, así. Perfecto. Licenciado Antero Roel, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas noches, maestra. Muy amable por su exposición. Muchas gracias. Muy clarito. Muy amable. Yo quería comentarle esto. A mí me da la impresión que COVID nos vino a cambiar la vida. Y esto nos ha llevado a diseñar y adaptarnos a una nueva era, ¿no? El otro día, ya hace tiempo, el maestro Gilberto hizo un simulacro de un juicio en línea. Entonces, viendo estas novedades, me da la impresión que vamos a tener 4 tipos de litigios. El litigio, de acuerdo a la ley del 12, vamos a tener presencial y en línea. Y a partir del 10 de octubre, probablemente si tiene los recursos los gobiernos o la Ciudad de México, probablemente vaya a ser presencial y en línea. Me da la impresión, porque yo a lo mejor en mi locura estoy preparando, mi sala de juntas va a dejar de ser sala y se va a volver la sala de audiencias, porque es probable que litiguemos ahora en provincia, pero estando en la Ciudad de México, probablemente. El Estado de México es el que va más adelantado, me da la impresión, que en muchos estados de la República. Bien, con lo que usted comentaba acerca de cómo va a funcionar por lo del COVID, fíjese, a mí me da la impresión que va a ser todo un tema que la parte actora demuestre un despido que no estuvo presencial en la fábrica y que el patrón tenga que demostrar un no despido cuando probablemente el despido fue por teléfono. Va a ser todo un acontecimiento y vamos a tener que aprender a defender o a demostrar nuestras acciones o defensas. Por otro lado, fíjese lo que me tocó ver. Cuando empezó la locura entre que si era emergencia o si era contingencia, el gobierno se deslindó y dijo, no. Esto es emergencia y todos le entran, ¿no? Yo se lo vi. Y resulta que entonces cada empresario fue entendiendo diferente. Total, o sea, haga usted de cuenta que fue el teléfono descompuesto y me hablaban para decirme unas barbaridades que yo decía, ¿quién te dijo eso? No, pero es que sí se puede, vamos a reducirles el salario. No es cierto. En todos los convenios que hicimos con sindicatos, hubo una cláusula que nosotros pusimos y que quedó establecida que se iba a pagar X porcentaje del salario, pero quedaba el adeudo, o sea, debo, no niego, pago ahorita no tengo, te lo voy a pagar, pero espérame, porque si no me van a rescindir y va a ser una rescisión bien probable. ¿Pero qué cree? Se guiaron en una jurisprudencia de la Corte en donde establece que las partes pueden cambiar las condiciones pactadas. Y entonces va a ser un problema para la autoridad poder normar su criterio y decir a quién le vamos a dar la razón. Por último, fíjese que usted me dio una idea y la quiero felicitar porque nadie entendió el protocolo. Mis clientes me hablaban, ¿y tengo que hacerlo? Digo, pues hazlo. Es algo que tenemos que hacer, hasta yo como despacho. Y eso va a ser un medio de prueba interesante que el día de hoy usted me dio una gran idea y le quiero dar las gracias. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. No, pues un honor, licenciado Antero. También al licenciado Gilberto Chávez, pues claro, un honor, abogadazos, ¿no? A ver,
Yo creo que usted no tiene una idea, seguro sí tiene, pero los despidos que yo he visto, usted no tiene idea, han sido por WhatsApp y por correo. Ya ahí ya están acreditados. O sea, con la impresión del WhatsApp y del correo yo ya los tengo acreditados. Pero lo sorprendente es que la gente joven es, es bastante honesta. Miren, yo ya no te puedo sostener, te despido. Te lo mandé por correo porque así se manejan esta generación. Oye, no te puedo, entonces les pido, imprímalo, por favor. Y ya que me lo imprimieron, me dice, es que ya me contestó esto, que le devuelva la computadora, imprímalo, por favor. Entonces van por los insumos a la casa, hacen ese tipo de cosas. Por eso sí creo que se van a acreditar los despidos. Muchos de ellos, efectivamente, como usted lo menciona, fueron por teléfono, pero pues se acredita un despido simplemente cuando ya me dejan de pagar mi salario o me dan de baja en el IMSS. Creo yo que ahí, pues, ¿cómo yo justifico eso? ¿Con faltas? No. Otra de los grandes puntos es esto de las faltas. Muchas de las empresas esenciales les pusieron horarios escalonados a los trabajadores. ¿Y cómo contabilizo yo ahí las faltas? Son horarios discontinuos ahora, ¿verdad? Es que me tocaba entrar el jueves, pero yo no lo entendí y entré el miércoles, pero yo no entendí y entré el viernes. Ahora, si yo no hago mi trabajo en línea, me dieron la computadora, me dieron las herramientas, me pagaron los datos para que yo las pueda utilizar y no trabajé, pues ahí solo se puede determinar mediante la producción digital. También es todo un tema, licenciado. O sea, el derecho laboral no se agotó aquí, el derecho laboral creció aquí. El derecho laboral se amplió abruptamente y le entramos, quisimos o no, al teletrabajo, quisimos o no, a las nuevas reglas. Pero imagínense todas esas cosas que se nos han ocurrido de cómo yo contabilizo las horas trabajo en el teletrabajo, cómo contabilizo la producción. Si tú me dices que te enfermaste de COVID y son 15 días antes y 15 días después, parece un parto. No sé cuándo, el IMSS, ¿cuándo me va a dar la incapacidad? ¿Sí me explico? Es una serie de construcciones de las que vamos a aprender muchísimo. O sea, lo que tenemos que ver ahorita es de estas cosas que vamos a ir escalando, porque sin duda alguna vamos a aprender mucho, mucho más de lo que limitadamente teníamos hacia atrás. Y esto ya es un parteaguas, es el nuevo derecho laboral con el TEMEC, más con lo que se acumule, que es esta pandemia. Y ahí le va otro dato. No creo que regresemos prontamente a un sistema presencial. Esto va a ser híbrido, como usted lo dice. Híbrido completamente como lo va a hacer en las escuelas. Yo quiero, no sé, muchos tendrán hijos las escuelas tenemos que gestionar la incertidumbre, es a lo que voy. Y gestionar la incertidumbre solo lo vamos a hacer mediante la información con la que nos alleguemos y que seamos muy imaginativos en el arte de la defensa laboral. Así como se creó el ofrecimiento del trabajo, licenciado, eso es un arte, era un ofrecimiento del trabajo para revertir la carga de la prueba, pero no nació en la Ley Federal del Trabajo, fue una creación de los litigantes. A mí me queda claro. Y pues les agradezco yo muchísimo su atención, espero no haberlos aburrido. No, para nada, querida maestra Sara, al contrario, muchas gracias. Digo, hay todavía muchas preguntas en el tintero, no sé si quiera que se las pregunte, hay dos ahorita, o quiere que ya cerremos esta parte por cuestión de tiempo, porque también entendemos la agenda de la maestra. No sé usted qué opina. Ustedes, estoy a su disposición. No Pues se mire, preocupen. me gustaría resumirlas, digo, son varias preguntas, pero ya se resumirían en estas dos, porque realmente hay mucha duda respecto a quién tiene realmente la obligación de prestar los insumos o materiales de trabajo. En este caso, muchos sostienen que el trabajador no tiene la obligación de dar los insumos de trabajo, hay otros que sí, de ahí que pregunten quién me debe dar estos insumos, si soy contratado por un outsourcing,
o por una empresa. Y si este serviría también para acreditar la subcontratación. Y ya por último, esta cuestión de, sí, más bien es esto, de que si nos puede explicar o aclarar la duda de quién entonces tiene la obligación de prestar estos insumos. Creo que en eso no hay duda. O sea, quien debe proporcionar los insumos es la empresa que recibe el beneficio. O sea, el outsourcing es un medio, de intermediación mercantil entre el outsourcing y la empresa. ¿Qué es lo que pasa con el outsourcing y la empresa? Pues únicamente que los trabajadores, ellos son los encargados supuestamente del pago y no se les paga utilidades a estos trabajadores. Pero quien debe de proporcionar el material debe de ser el empleador. Si mercantilmente lo acordó el outsourcing con la empresa, pues lo debe de poner el outsourcing. Pero si no está acordado en el contrato mercantil, o sea, todo queda entre los empleadores. Así se los planteo. Si en el contrato mercantil celebrado entre el outsourcing y la empresa se planteó el hecho de que a falta de materiales yo los proporcionaría, pues el outsourcing los tiene que proporcionar. Nunca es el trabajador. Estoy diciendo, como hace rato dije, que pues al contrario debemos agradecerles a muchos trabajadores y trabajadoras que con su salario compraron una computadorcita, están pagando diferentes tipos de cables para obtener datos y que con eso ellos están trabajando. Porque no es una gracia eso se paga mes con mes y la computadora también se paga mes con mes y la luz yo la pago. Entonces, no, quien debe de dar las herramientas de trabajo, pues evidentemente siempre ha sido el empleador. Perfecto. En ese sentido podría generar y cerrar ese comentario. Muy bien, pues muchísimas Es gracias. mi opinión, porque aquí yo veo muchos abogados muy buenos y no voy a hacer que luego yo salga con que, uy, no, ¿ya vieron lo que dijo? No, Entonces, no, para nada. Al contrario, recordemos que como siempre hemos dicho, algo que caracteriza a la UNAM es la universalidad de pensamiento y de opiniones. claro. Entonces, pues prácticamente con eso se va construyendo un conocimiento duro y jurídico. Gracias, maestra Sara Morgan, por su atención. Gracias por su disponibilidad y por compartir esta exposición con todos nosotros. Fue un gusto tenerle en este espacio. Agradezco de parte del maestro Pascual Morales Pérez, quien no pudo estar, pero me mandó varios mensajes agradeciéndole mucho a usted también. Y también recibe un fuerte abrazo de parte del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y del doctor José Gamas Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Muchas gracias, querida maestra. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad ha sido muy, muy agradable compartir con ustedes esta charla. No es una clase, es una charla, porque pues, aquí todos son profesionales y de muy buen nivel, en lo cual pues yo reconozco, yo siempre he aprendido mucho de todos ustedes. Y nada más decirles que está a su servicio la Procuraduría. Pueden hacer la cita conmigo, les proporcionas mi teléfono celular, por favor. El personal VIP, les vamos a hacer sus convenios, si es que ustedes deciden hacerlos con nosotros, en el horario que ustedes digan, de 9 a 2. No se tienen que formar, no tienen que esperar las llamadas, todo ese tipo de cosas. Los invitamos a hacer convenios allá con nosotros y les va a agradar muchísimo porque ha cambiado mucho la Procuraduría. Muchas gracias a mi UNAM, que le debo todo. La verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, encantada de haber estado compartiendo estas horas con ustedes. Un abrazo muy fuerte. Gracias a No, ustedes. muchas gracias, querida maestra Sara, y a todos ustedes, gracias por estar con todos nosotros. Les recordamos, nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. La próxima clase el viernes tendremos el compliance laboral de parte del maestro Everardo González Garza. Así que muchas gracias, pasen todos una excelente noche. Nada más aviso parroquial, de las dudas que tienen respecto a las presentaciones, como se los dije, hasta el final se les van a mandar a sus correos para que las tengan todas completas, para que no se preocupen, y cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes. Muchas gracias y pasen excelente noche. Hasta pronto, maestra Sara. Muchas felicidades, Buenas maestra noches. Sara, y felicidades a todos. Buenas noches.
Estamos con el América y luego con el México